Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo evento en Microbacterium TV. Yo soy Maruxa, coordinadora del equipo Microbacterium, y hoy me acompañan mi compañero Jordi, aquí, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Microbacterium, Lucía, que muchos de vosotros la conocerán mejor por su perfil en Instagram, Diario de una Científica. Hola, chicos. Y Alfredo Corel. Bueno, voy a presentar buenas a noches. Alfredo y qué decir de Alfredo, porque yo la verdad es que me impresiona muchísimo tu carrera. Bueno, así para destacar un poco, me gustaría mencionar que Alfredo en el 2018 recibió un premio al mejor docente español, lo cual me parece una pasada, y además es un divulgador nato, ¿no? Lleva varios proyectos, entre ellos Inmunomedia, que tiene reconocimiento nacional e internacional, los vídeos de inmunopíldoras, que me encantan, que son microvídeos hablando de inmunología que ya están traducidos a inglés y francés, y además pues la actividad que seguramente tus alumnos más disfrutan, que es tus defensas salen de cañas, ¿no? Que seguro que, vamos, se lo pasan pipa. Es una actividad muy chula que además el año 2020 hubo que suspender por motivos obvios y que en 2021 de momento no tiene pinta que podamos hacer. Bueno, pues no sé si queréis decir algo, chicos. Nada, yo estoy encantadísima de estar aquí con vosotros otra vez y con Alfredo hoy, que estoy, vamos, emocionadísima, porque yo sabéis que le doy mucha caña a la inmuno y a todo esto del coronavirus, y él siempre para mí es un referente y que leo mucho y que escucho mucho para luego poder escribir mis posts. Así que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad también. Bueno, pues sin más, Jordi, ¿algo? No, simplemente quería decir que, bueno, igual que Lucía, que estoy con muchas ganas de hacer esta mesa redonda con Alfredo, y va a ser una continuación estupenda a la que ya hicimos la semana pasada, y creo que todos vamos a aprender muchísimo de esta experiencia. Bueno, pues sin más, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en este evento y un placer estar aquí con todos vosotros. Bueno, Alfredo, nosotros vamos a hacerte unas preguntas que, bueno, nosotros tenemos dudas al respecto y muchos de nuestros lectores o seguidores en Instagram nos preguntan de vez en cuando. Mi primera pregunta es, ¿por qué hay personas que son asintomáticas y otras que mueren por COVID-19? O sea, ¿existen factores de predisposición genética, género, a la hora de presentar síntomas? Antes de contestarte, solamente agradecer a Microbacterium que apostéis por la divulgación, que la divulgación científica tiene que haber llegado para quedarse y que hace falta juventud. Así que, bueno, que muchísimas gracias y que sigáis así. Y pasando ya a la primera pregunta que me has hecho, no sabemos todos los motivos por los que la enfermedad es en algunos casos no se detecta, es asintomática completamente y en otros casos conduce a la muerte, como sabéis. Pero sí que se han apuntado una serie de factores que pueden contribuir a ello. De entrada, la primera gran noticia, y yo saco mi libro, como decía Paco Umbral, es que el sistema inmunitario hace muy bien su tarea, porque según los países, entre el 70 y el 80% de las personas que contraen la COVID-19 o se infectan por SARS-CoV-2, cualquiera de las dos cosas nos valen, entre el 70 y el 80, depende de los países, bien la superan de modo asintomático, sin enterarse, o bien la superan con una sintomatología tan leve o tan fácil de entender como una gripe, un catarro. Así que esto son muy buenas noticias. Significa que hacemos bien la tarea, a pesar de que es un virus absolutamente nuevo. No se conocía, era absolutamente desconocido para nuestro sistema inmunitario. De momento la etiqueta es diciembre del año pasado, probablemente algunos meses antes, ¿no? Cuando se vayan viendo la trazabilidad del virus. Pero de momento los primeros casos, claramente, noviembre, diciembre, en Wuhan. Si bien es verdad que tiene un primo hermano que yo creo que es justo una de las explicaciones de lo que me has preguntado. Tiene un primo hermano que es uno de los coronavirus, de los catarros que tenemos todos los inviernos, que es muy similar, comparten estructuras, comparten algunos de los trocitos de sus proteínas, lo que llamamos los antígenos, trocitos del coronavirus del catarro y del coronavirus SARS-CoV-2 son iguales, y eso ha hecho
que personas que padecen catarro les deja en circulación memoria frente a ese patógeno y de modo cruzado resulta que la tienen también frente a este. Mira, esto no lo tenía previsto, pero como tengo aquí bastante a mano las herramientas, imagínate, el virus del resfriado es un coronavirus, tiene una serie de proteínas en su superficie y bueno, os voy a decir que os fijéis en particular en esta blanca, ¿no? Porque tiene las que son más habituales, pero la blanca como que pasa más desapercibida, ¿no? Es una parte de la estructura de ese coronavirus del catarro. Estoy improvisando aquí sobre la marcha. Pues si tú eres un experto, no la veis, vamos. Ya, pero esto justamente de la inmunidad cruzada no lo había previsto. Tengo otras cosas preparadas, pero esto no estaba previsto. Entonces, producirá anticuerpos frente a las proteínas verdes, azules, amarillas, rojas, sí, pero también frente a esta blanca, que es, digamos, una proteína común de todos los coronavirus, ¿no? Entonces, tendremos ahí anticuerpo. ¿Qué pasa? Llega el coronavirus de ahora, el SARS-CoV-2, y sí, me ha fallado el modelo porque no tengo ahora ninguna con la blanca, pero bueno. El asunto es que si este coronavirus nuevo, que es el que se ha hecho ahora epidémico, pandémico, tuviera también esas estructuras blancas, pues los anticuerpos que he fabricado frente al coronavirus del catarro me van a valer frente al coronavirus nuevo. Esto lo llamamos inmunidad cruzada. Se produce tanto en virus como en algunas bacterias, incluso también se produce entre algunos agentes infecciosos y tumores. De hecho, es uno de los posibles mecanismos que explicarían este tumor que ha salido así se ha hecho tan famoso, que remite un linfoma Hodgkin, ha remitido de modo espontáneo por la infección. Bueno, pues esto es uno de los mecanismos que está detrás, la inmunidad cruzada. Siendo muy específico, que lo es, el sistema inmunitario, bueno, pues hay fragmentos que se repiten en distintos patógenos. Entonces, bueno, pues eso es una de las explicaciones claras de por qué personas totalmente asintomáticas tienen no solo anticuerpos, otro tipo de estructuras del sistema inmunitario frente al coronavirus del catarro y sin saberlo les ha servido para este. Luego, y con respecto... perdona. No, dime. Con respecto a los pacientes asintomáticos, los test diagnósticos, o sea, ¿realmente son capaces de detectarlo o es más difícil? A ver, los test diagnósticos hay dos grandes grupos. Están los que diagnostican el bicho y los que diagnostican la inmunidad. Y son dos grupos distintos, con distinta utilidad, distinto momento. Lo digo porque hay mucha gente, además en redes sociales, sobre todo influencers, que se han comprado cientos de kits de anticuerpos y cada vez que se van a mover se lo hacen y negativo, que bien, ya puede salir. No, o sea, eso no vale absolutamente para nada como diagnóstico. Vale para saber si he tenido la infección. Mira, justamente una cuenta de divulgación ha sacado hoy, que me ha pedido colaboración, unas infografías de inmunoglobulinas, tanto de función como de estructura, y luego le dije yo, añade una de test diagnósticos porque la gente sigue confundida con esto. Entonces, ahí se puede ver. Lo he puesto yo en las stories y se llaman aula bioquímica, si no me equivoco. Sí. Entonces, el que tú me estás preguntando probablemente te refieres a los del bicho, y del bicho de nuevo hay dos. Bueno, hay muchos, pero se pueden resumir en dos. El que mira el material genético y el que mira proteínas del virus. El que mira el material genético más conocido es la PCR, y si eres asintomático puedes dar PCR positiva, sí, y también puedes dar PCR negativa si eres asintomático y tienes muy pocas copias, o si te toman la muestra en una zona de la nasofaringe en la que no hay virus. Claro. Y ninguno es infalible. O sea, la gente tiene que entender que esto no es blanco o negro, hay muchos grises, pero desde luego si yo tuviera que elegir cuál utilizar en un asintomático sería la PCR sin duda. El otro que se ha puesto más de moda, que ahora se puede hacer en algunas farmacias en Madrid según si hay mayores índices de riesgo o no, es el test de antígenos. Te mira proteínas, es un test inmunológico, por lo tanto mira reacción antígeno-anticuerpo, y este test es muy interesante cuando tienes síntomas, cuando tienes mucho virus en las vías respiratorias. Es muy, o sea, la gente te pregunta, ¿pues es fiable? Bueno, no se miden en fiabilidad. Si fiabilidad lo traducimos a
especificidad es muy específico. Es decir, una PCR no me va a dar positivo en tomate, en papaya, como se ha corrido por ahí el bulo, no. Me va a dar solo en coronavirus de tipo 2 y nada más. Y el antígeno no me da positivo en un Una catarro, en cosa. una gripe, solo en coronavirus de SARS-CoV-2. Pero se está usando para cribado en asintomáticos. Y justo esa no es su mayor o su mejor indicación. ¿Qué va a pasar? Los que salgan perfecto, vamos a evitar muchos contagios, pero habrá muchos, bueno, muchos no, pero habrá unos poquitos que tengan todavía coronavirus y que con el test de antígeno no van a salir, porque este test detecta cuando hay mucha carga de virus en las vías respiratorias. Yo en mi Instagram insisto mucho en esto, porque hay mucha gente que me dice, me puedo hacer que me cuesta más barato porque es más económico, y hay mucha gente pues no se puede permitir una PCR. Y yo insisto mucho en esto. Y entonces siempre me llevan al mismo hilo de Twitter de, no me acuerdo si era Oriol, no sé el nombre, pero Oriol Mitjà creo que es. Oriol Mitjà, sí. Un hilo de Twitter donde él había hecho un estudio que en función del CT, que es el ciclo de las PCRs al cual se detecta el coronavirus, decía que se detectaban perfectamente los asintomáticos, que se podía utilizar perfectamente como cribado. Y bueno, si te pones a mirar los detalles, pues la verdad que yo le veo lagunas, pero hay muchos defensores de esto y es bastante difícil explicar todo esto de las PCR, la sensibilidad y todo esto a personas que no entienden lo que es una PCR, y además es que es muy complejo de explicar, que yo lo estoy intentando, pero me está costando un montón. Ese es el problema. Que ese es el problema, explicar estas cosas sin caer en la jerga y en unos conocimientos de la biología que son imprescindibles para entender algunas cuestiones. Entonces, en un post de 5 minutos no puedes explicar algo que te ha costado un montón de años entender. Entonces, esto la gente lo tiene que entender. Yo entiendo que se puede caer en la falacia de la autoridad, ¿no? Que de pronto digas, no, esto te tienes que creer, no porque yo lo diga, sino porque yo tengo el conocimiento, que me lo he estudiado hace un montón de tiempo y en 2 minutos no te lo puedo sintetizar. Y eso es un problema que tenemos, porque además es que la inmunología es súper compleja, ¿no? Hay otras ciencias. Y hay cosas que aún no se saben, o sea, ya es que... O sea, es que entre la inmuno y la complejidad en sí de los test ahora mismo, como la PCR, es muy complicado hacer entender a una persona que nunca ha tocado nada de esto, entender toda la complejidad. Claro, pero bueno. la correlación es máxima entre el test de antígeno y la PCR cuando el número de ciclos es 25 o menor. Esto significa que tenemos mucho virus. O sea, en los momentos que tenemos mucho virus son idénticos en sensibilidad ambos test. Pero cuando tenemos poco virus, que sucede en 2 momentos, sucede al principio del todo cuando acabamos de tener el contacto y sucede al final del todo cuando ya nos estamos deshaciendo del virus, pues en ese caso el antígeno no vale. Al final no nos importa, porque lo que nos interesa es diagnosticarlo pronto, pero al principio sí nos importa. Entonces hay 3-4 días en los que la PCR es muchísimo más sensible, lo diga Mitjà o lo diga el Papa. Es mucho más sensible la PCR. Y además que comparar ciclos de PCRs hechos por distintas personas, distintos laboratorios, con distintos kits, a lo mejor distintos protocolos, no puedes igualar los ciclos, los CT, esto que se conocen, a todos los laboratorios, porque cada persona hace esto de una forma, la purificación, todo esto, y no puedes si no tienes un control que te sepa decir en la PCR si tienes X cantidad de virus y poder compararlo. Pero claro... Bueno, pero no existe un estándar para los hospitales, porque en los laboratorios obviamente estamos modificando constantemente los CTs, pero a nivel hospitalario debería haber algún estándar de cantidad de ciclos. A ver, cuando se saca un kit para diagnóstico, que son los que llaman RUO, se intenta que esté mucho más normalizado. En este caso no se pudo sacar así, no había. O sea, lo que tenemos que ser conscientes es que de la PCR que se hacía en marzo a la que estamos haciendo ahora, 11 meses después, han cambiado muchísimo las cosas, han mejorado muchísimas cosas. Yo supongo que ahora puede que hasta tengan dentro de los kits algún control de amplificación, decir, bueno, pues esta te tiene que dar positivo por debajo de 25 o por encima. Yo no sé en este momento si en todos los kits vendrá, pero estoy seguro que en algunos viene. Bueno, os voy a cortar porque si no nos liamos. Pero la semana pasada hablábamos aquí en Microbacterium sobre vacunas y yo quería preguntarte, porque sabemos que hay medicamentos que se están desarrollando en España contra la COVID-19.
¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Son seguros? ¿Qué implica? O sea, ¿qué diferencia hay entre medicamento y vacuna? No sé. Mira, todos son medicamentos. Si lo buscamos en un nombre global, todos son medicamentos, pero es muy distinto la aproximación del tratamiento con las vacunas, que es preventiva, a cualquier otro tipo de tratamiento que ya va a ser curativo o paliativo. Claro. Curativo es que cure la enfermedad, paliativo que ayude a alguno de los síntomas y preventivo que prevenga el que se tenga la enfermedad. Entonces, las vacunas entran en la parte previa, en la prevención. Y siempre es mucho mejor prevenir que curar. Además, es mucho más barato porque no nos interesa que los pacientes lleguen a los hospitales, que se saturen las plantas, se saturen las UCIs. Eso no nos interesa. Eso, aparte de que es caro, es que deja secuelas. O sea, es que ya sabemos que la COVID-19 tiene secuelas y, de hecho, no se saben todas. Es posible que aparezcan más, pero las neurológicas son unas de ellas, las respiratorias, los pulmones tardan en cicatrizar, en fin, cuidado con esto. Entonces, siempre es mucho mejor prevenir. Así que desde ese punto de vista se ha focalizado mucho las noticias y la información en las vacunas, que sin duda es la estrella, pero hay mucha investigación en fármacos, en tratamientos. Y bueno, pues podemos comentar dos o tres, dos de ellos son españoles y por lo tanto más interesantes, pero fíjate, se ha recuperado un tratamiento de la gota, la colchicina, nada menos, que se descubrió en los papiros egipcios, es decir, que ya en los primeros manuales de medicina existen datos sobre la colchicina y que se utiliza para la gota, como tratamiento para la gota. Pues se ha hecho un ensayo multicéntrico internacional en el que ha participado España. Creo que tienen 4.000 pacientes reclutados y que está resultando fantástico. Bien, es verdad que tenemos un problema y esto ha pasado también en la ciencia en este último año, es que esta noticia es de medios de comunicación. No tenemos todavía la noticia científica. No se ha publicado todavía en ninguna revista científica, pero ha salido uno de los médicos españoles que ha participado en el ensayo multicéntrico hablando de que esto puede tener desarrollo. Así que con toda la precaución, pero bueno, hay cosas ahí. Y luego, en cuanto a fármacos, digamos más, porque este sería un fármaco general, no es específico frente a la COVID, se ha aprovechado una cosa que ya conocíamos para esto. Más específicos de la COVID están en la palestra 2 en España y alguno más internacional. Hoy ha salido uno, que lo comento más rápido y así me lo quito de en medio. Es una proteína del sistema inmunitario encapsulada en lo que se llaman exosomas, que son pues como fragmentos de membrana, y es una proteína que el sistema inmunitario inmunosuprime. Entonces, bueno, que se ha visto que tratando con esta molécula en fase 1, que es en la que están en Israel, se disminuye la tormenta de citocinas. Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros. Este sería un tratamiento, digamos, para evitar que pasen digamos, a una COVID grave. Y los españoles, dos grupos, dos empresas farmacéuticas españolas. Una es Farmamar, que es una empresa que ha trabajado sobre todo en productos de origen marino, por ahí viene el nombre, para su uso en el cáncer, fundamentalmente. Entonces, una de las moléculas que usaron frente al cáncer pensaron que podía tener utilidad y, de hecho, la acaban de probar en laboratorio y han publicado, tiene una eficacia del 100% en ratones que tienen el coronavirus, bloquea, o sea, es 100% eficaz en el modelo animal de la enfermedad. Y ahora justo van a empezar la fase 1, 2 y 3 de modo simultáneo, porque estas cosas ahora se permiten. Y, de hecho, conozco a uno de los médicos que está llevando la investigación en España, pues es un producto todo español y, bueno, están teniendo más que otra cosa problemas burocráticos para ir avanzando. Pero yo creo que es esperable que de aquí al verano podamos tener resultados en humanos. Así que Aplidin en ratones es 10 veces más eficaz que el Remdesivir. Con lo cual, esto ya es muy buena noticia. Sí, y la sí. otra que esta sí que he traído para enseñaros un poco, a ver si consigo que se vea, es el plasma hiperinmune. Seguro que habéis escuchado todos hablar del plasma de convalecientes. Es personas que han pasado la infección y que han generado anticuerpos, pueden donar sangre y de ahí sacan la parte, digamos, líquida de la sangre, que es el plasma al suero, y ese plasma suero
tiene inmunoglobulinas de todo tipo, pero también tiene las del coronavirus. Entonces, bueno, yo las he representado con estas pinzas y las que son blancas son frente a cualquier estructura. Nuestra sangre está llena de inmunoglobulinas, ¿vale? Y dentro de esas tiene algunas en color rojo, las he puesto aquí, 2 rojas, una azul, ¿vale? Y estas están dirigidas frente a las proteínas rojas o azules de nuestro coronavirus. Entonces, cuando yo paso a la infección, entre mis anticuerpos hay unos poquitos frente al coronavirus. Esto es el plasma de convalecientes. Y esto se ha utilizado ya, se está usando. Sí. Tiene una utilidad moderada porque se ha visto que solo es útil a los primeros momentos. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo una empresa española que se llama Grifols? Pues juntando de mucha gente que ha tenido esta situación y purifican los anticuerpos frente al coronavirus. Entonces voy a echar otro segundo individuo, ¿vale? Y ahora esta empresa lo que hace es que enriquece, va seleccionando los que son específicos para el coronavirus y los purifica, los separa de todos los demás. Entonces nos quedamos, y esto se llama globulina hiperinmune. Esta globulina hiperinmune. Esto sería dar a la persona que se le inyectara inmunidad inmediata. Se le daría inmunidad inmediata con anticuerpos que bloquearían 100% el coronavirus y detendrían de modo radical el que se transmita a otras células. Esto teóricamente, ¿vale? Pero esto sería transitorio, ¿no? Más a nivel transitorio. Sí, esto no da inmunidad de largo plazo, no confiere memoria, pero es una inmunidad artificial pasiva que la conocemos muy bien y me vais a entender. Si te clavas una astilla en la planta del pie y piensas que el clavo puede estar oxidado o tal, dices, bueno, ¿cómo tengo la vacuna antitetánica? Pues hace mucho que me la puse, igual no tengo. Bueno, pues me ponen el suero antitetánico, eso es esto. Son anticuerpos que bloquean al agente infeccioso concreto y hacen que se bloquee 100% su crecimiento dentro del organismo. Entonces, esto será un tratamiento complementario a la vacuna maravilloso, porque imagínate una persona que le diagnostican COVID-19 positivo y le pueden poner la gamma globulina anti-SARS-CoV-2 y bloquear que se extienda a pulmones y otras células. ¿Va a durar 3 semanas solamente? Sí. ¿Se tendrá que vacunar a posteriori, por supuesto? Sí. Pero fíjate, detienes el avance de la enfermedad de modo inmediato. ¿Y qué diferencia hay contra el medicamento, por ejemplo? Porque los medicamentos que se están desarrollando ahora también te evitarían que desarrolles la enfermedad, ¿no? ¿Qué diferencia con cuál? Con lo que estás explicando ahora. Ah, porque este es específico del SARS-CoV-2. Vale. Y bloquearía el virus, mientras que el Aplidin lo que hace es que bloquea una proteína de nuestras células. No me he metido al mecanismo porque quería entrar más en este, que es más específico. El otro, el Aplidin, pues se usa en tumores y ahora se usaría para esta infección. Bloquea una parte de las células que se utiliza para sintetizar proteínas. Y de hecho puede tener efectos secundarios también frente al individuo. Ya, esto es un problema, pero al menos en este caso, creo yo, la ventaja es que al ser un... Bueno, la verdad es que no estoy muy seguro, pero ¿este medicamento ya está aprobado para su uso terapéutico? No, yo creo que se hicieron fases en humanos, vale, pero no se está usando de modo rutinario. El Aplidin, el principio activo, se está utilizando en Australia como antitumoral en tumores de piel. En Australia, únicamente. Lo digo por el sentido de que cuando se utilizan principios activos, moléculas que ya están aprobadas para su uso clínico, igual es más fácil que pueda llegar a su uso para COVID antes, por el hecho de que ya ha pasado toda esta fase de aprobación. El hecho de el descubrir nuevas moléculas, o en este caso el cóctel de inmunoglobulinas, el problema es que aún vamos a tener que esperar bastante tiempo antes de que se pueda usar en la clínica, ¿o no? Sería lo mismo, bueno, porque en función de la aplicabilidad que tú le des, tienes que hacer el ensayo clínico de cero. Por ejemplo, igualmente también está aprobado en Australia, que las agencias reguladoras son totalmente distintas aquí. Entonces, tienes que hacer el ensayo clínico desde cero porque es a nivel europeo o español, y además que la aplicación es para otra cosa distinta para lo que está aprobado, por lo que también tienes que demostrar
la eficacia frente a eso que Sí. vas a probar nuevo. No, eso Entonces, seguro, eso seguro. De hecho, Pero- las al final, las inmunoglobulinas purificadas tienen bastante historia porque además de los sueros pues el antitetánico o el antibotulínico, por ejemplo, también hay de picaduras de arañas y de escorpiones. Si te han picado, es el famoso antídoto, son antisueros para bloquear Sí. la toxicidad. Pero Ujú. fijaros, los inmunodeficientes, los niños burbuja, entre otros, se les pone este preparado. Lo único que no hay que purificarlo, se cogen inmunoglobulinas en general de donantes y se les pone en sangre y cada 3 semanas hay que renovarlos. Entonces, esto tiene muchísimos usos. O sea, como uso sabemos que va, pero como decía Laura, una, está en este momento la fase 3, o sea, se está probando en humanos. Ujú. una cosa que quería preguntar, porque sé que en los sueros actualmente solo se están aceptando de varones, porque las mujeres, si hemos estado embarazadas, hayamos tenido el bebé o no, no podemos donar y ahora mismo solo se está pidiendo de varones. En el caso de ese fármaco, ¿también se cogen solo de varones o también de mujeres? Porque al purificarlo, no sé si... Al ser purificado no habría esa prevención, porque lo que pasa en las embarazadas es que se producen anticuerpos frente a estructuras del padre biológico. Entonces, esto no interesa en el tratamiento. Y en el caso de esta globulina hiperinmune, como se purifica de miles de donantes, es posible que no hiciera falta, pero no lo sé cómo lo están haciendo. Probablemente si los donantes son todos varones, estarán aprovechando esto, pero no lo sé, no te lo puedo asegurar. Esto es importante en ciencia, cuando no sabemos algo, decir que no lo sabemos. Sí, Efectivamente. Sí, totalmente. Fundamental, porque si no, la puedes liar, pero bien. bueno, ya que hablamos de vacunas, la gente que nos sigue en Instagram nos pregunta muchísimo qué componentes llevan y si realmente son seguras y cómo las consiguieron tan rápido, porque en realidad esta es la primera vez que se hace algo así tan a nivel global y algo tan rápido, tan inmediato. Bueno, tiene muchísimas aristas y muchísimos caminos esa pregunta. Sí, lo pero sé. si vamos al tiempo, hay 3 grandes motivos. Probablemente hay más, pero porque esto me lo han preguntado en muchos sitios, efectivamente, es parte de la tónica negacionista. Entonces, bueno, ¿por qué podemos pasar de 10 años a 10 meses? Motivo 1, el dinero que se ha invertido, sin paliativos, o sea, la cantidad de dinero que se ha invertido en el desarrollo de estas vacunas no tiene parangón. Y fijaros, entre uno de ellos es la inversión final, cuando las farmacéuticas están probando lo que ellos llaman productos o compuestos en fase 1, 2, 3 y que no se sabe todavía si va a ser el definitivo, se ha hecho lo que se llama fabricación a riesgo. Y eso ha permitido un avance de años probablemente. Fabricación a riesgo es que sin saber si va a valer yo ya lo fabrico. Si luego no vale, tengo que tirar entero toda la fabricación y claro, me deja un dineral. Bueno, Claro. pues esto de fabricación a riesgo, que habitualmente la asumirían ellos de su capital, en esta ocasión los estados dijeron, no te preocupes que si lo tienes que tirar, te lo pagamos o te lo subvencionamos. Con lo cual, más dinero que nunca. Segunda cuestión clave, es más colaboración internacional que nunca. La ciencia, y a lo mejor aquí vosotros tenéis menos experiencia, pero yo, por desgracia, sí que sé que solo llevábamos a los congresos y a los artículos las cosas cerradas, acabadas y completadas para que nadie te lo copiara, te lo imitara, Sí. Muchísimo celo. Y esto ha cambiado. Esto ha cambiado durante la pandemia y, de hecho, ha cambiado tanto que incluso también diría que ha cambiado a veces mal, porque la gente da datos muy preliminares, los comparte con todo el mundo y hay veces que un dato muy preliminar es muy precipitado y se toma por norma. Yo no sé si recordáis, pero creo que en marzo, abril nos hablaban de 220 coreanos reinfectados y qué horror que se iba la inmunidad en menos de 2 meses. Entonces, este es el ejemplo de lo que pasa cuando se comunica tan rápido, sin revisión por pares, además sin revista científica. Entonces, Claro. bueno, se ha colaborado internacionalmente más que nunca, por lo tanto, esto también ha permitido avances mucho más rápidos. Tercera cuestión. Perdón, que hablando sobre datos preliminares, se habla mucho últimamente de la vacuna Sputnik, ¿no? Que acaban de aceptar para que entre en la Unión Europea.
y la gente se está preguntando mucho qué problemas éticos hubo, si los hubo y qué pasó ahí, ¿no? No sé si sabemos algo al respecto. Yo aquí creo que van a saber más ellos que yo. A ver, sí, puedo intervenir en esto. A ver, tampoco es que sepa mucho, pero sí que es cierto que al principio, cuando salió todo el tema de la vacuna, y para mí el hecho más gracioso es que se llame Sputnik, porque ya es como la coletilla para recordar un poco la carrera espacial. Eso y el hecho de que fuese la primera que ya se administrara en pacientes. Obviamente toda esta rapidez hizo que sonaron todas las alarmas, pero bueno, hace relativamente poco salió publicado en el Lancet los resultados de los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna Sputnik. Y a ver, realmente, según se cuenta en este artículo, los investigadores han seguido todas las guías de buenas prácticas clínicas, de buenas prácticas de manufacturación, se han ceñido a las convenciones internacionales de protección de datos y encima su estudio ha sido monitorizado por una organización. Normalmente, en algunos ensayos clínicos, generalmente los pueden monitorizar la propia farmacéutica que los promueve, o pueden derivar estas tareas a unas organizaciones que se llaman CROs, Contract Research Organizations, que asumen parte del volumen de trabajo de monitorización. Y en este caso, este rol lo asumió una CRO holandesa, por lo que podríamos pensar que hubo como una pequeña intervención de los estándares europeos en el desarrollo de esta vacuna. Sí que es cierto que Rusia como país no está demasiado integrado en las guías en las guías internacionales que forman Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y por eso hace que podamos dudar un poco de si su ética se asemeja a la nuestra o no. Pero por lo que yo he podido ver de los datos y de cómo se ha manejado el asunto, realmente me ha hecho cambiar un poquito de parecer. No podría estar tan mal como lo pensábamos al principio. Mira, ha habido problemas éticos también con las vacunas occidentales. A mí me parece que no podemos aplicar ese filtro a veces, porque a mí cuando se publicaron los datos interín, datos estos de Pfizer y Moderna, subieron las acciones y algunos de los accionistas vendieron y dieron el pelotazo, a mí eso no me parece ético. No. Me parece que han hecho muy poco favor a la ciencia y al menos a la conciencia de vacunarse, porque yo creo que han sembrado dudas de esta rapidez que comentaba Maru. De hecho, yo es una crítica que escucho mucho. Las farmacéuticas están haciendo negocio de esto, ¿no? Y entonces los negacionistas llegan y dicen, esto es un negocio todo y no... Sí, no, en las situaciones de todo tipo hay gente que saca negocio, los fabricantes de mascarillas, imagínate el negocio que han hecho. Pero, como decía Jordi, a mí el día que vi la publicación científica de los resultados de Sputnik, para mí desaparecieron cualquier duda que pudiera tener. Además, los datos parecen bastante sólidos en temas encima de efectos secundarios. Se asemeja bastante a las vacunas de Pfizer y Moderna, ¿no? El grado de efectos secundarios y la proporción, los datos sobre la inmunidad que genera esta vacuna, todo para mí parece bastante sólido. La eficacia es muy buena, es mejor en ese sentido es mejor en la eficacia que AstraZeneca y está aprobada en todas las edades también. Quiero decir, es impecable. O sea, los datos publicados, tal y como están publicados, son impecables. Ahora, eso sí, y del mismo modo que Pfizer dijo que tenía una eficacia del 95% y ahora resulta que parece ser algo inferior, cabe esperar si esto va a pasar también en la vacuna. Esto va a pasar en todas. Esto va a pasar en todas, no en la rusa, en todas, porque la eficacia del ensayo en fase 3 es un entorno muy, muy cerrado, muy controlado. Tú a los decenas de miles de voluntarios que tienes reclutados les haces un seguimiento muy estrecho. Ahora ya cuando se administra a la población habrá gente que se salte la segunda dosis, habrá gente que se la ponga a un día muy distinto del que le toca, habrá errores en los que se ponga la primera dosis de una y la segunda de otra.
Entonces, todo esto hará que la eficacia en todos los casos sea un poquito inferior. Y en esta línea lo que me chirría también un poco es que, del mismo modo que los ensayos clínicos que hemos ido viendo son generalmente multicéntricos, en este caso de la vacuna se hicieron solo en Rusia. Y entonces esto da un poco de qué pensar en el sentido de que no tergiversados, pero al usar solo población rusa tampoco se puede extrapolar a otras comunidades. Entonces habrá que ver cuándo se expanda. ¿Tienes algún comentario que te están dejando aquí un poco...? No preocuparos, no preocuparos. No, a mí me han preguntado un montón porque, como siempre suelo publicar información de lo que va saliendo, yo, hasta que salió este informe, este artículo, yo no podía comentar sobre la Sputnik porque no se sabía nada. Y mucha gente de Argentina, que es donde se va a vacunar, o ya se ha empezado, la verdad es que no lo tengo claro. Sí. Me escribía preguntándome que si es segura, que si me puedo... Claro, y yo... Pues no te lo puedo decir porque no está publicado. Entonces eso sí que les ha dado a los argentinos una desconfianza brutal, pero no han tenido otra opción que aceptarlo y tirar para adelante y confiar en sus dirigentes. Claro. Total. Aquí las autoridades sanitarias argentinas se reunieron con los fabricantes, con Gamaleya, pero eso no trascendió. Entonces a mí me preguntaron médicos argentinos que qué hacían, que si la recomendaban, se la ponían. Y yo dije, es que no os puedo decir nada, es que, vamos, es lo mismo que tú, nada, absolutamente nada. Que se la ha puesto la hija de Putin y le ha ido bien, pero vamos. Leí que no habían publicado la composición, o sea, no habían dado la composición de la vacuna y que también eso era una de las razones por la que aquí no... Creo que sí que la han publicado. Creo que sí, aparece en los apéndices del artículo. Está pues publicada mira, y es muy interesante desde el punto de vista inmunitario, fijaros, porque es la primera de adenovirus que utiliza dos adenovirus tipos. Y hace distinto la inyección 1 de la inyección 2. A mí me parece súper guay el mecanismo, a mí me encanta. ¿Eso por qué exactamente? No acabo de entender el mecanismo de usar dos adenovirus. Bueno, pues porque han considerado en su diseño que el adenovirus es otro de los virus de los catarros. Antes os hablaba del coronavirus catarral. Bueno, pues adenovirus es otro de los virus que tenemos. Tenemos varios. Rinovirus, adenovirus, parvovirus, este es el coronavirus. Bueno, pues adenovirus tenemos en los catarros y se basan en estos o en primo hermanos del chimpancé, que la de Oxford creo que es la que está hecha del de chimpancé. Sí, eso es. Y entonces lo que han hecho es que usan dos, porque también hay una cierta respuesta al vector. O sea, el sistema inmunitario no responde solo a la proteína que lleva codificado, que le insertan el gen de la proteína S. También responde en cierta manera a ese vector, por mucho que el vector sea un andamio, que le hayan quitado toda la virulencia, todo lo que tú quieras, pero hay una cierta respuesta a ese virus. Entonces, claro, al juntar dos, ¿qué es lo que dicen en su diseño? Que en los dos lo que se va a centrar es la respuesta en lo que es común, que es la proteína S. Y los dos adenovirus son distintos. Y de hecho, sobre el papel, y si está todo bien, en esa publicación su eficacia es mayor que la que usa solo un adenovirus. Entonces es muy interesante, la verdad. O sea que al final es un tema de minimizar la respuesta a los otros antígenos, maximizando la del antígeno S. Claro, si tú en la segunda dosis solo repites... El adenovirus se utiliza de chimpancé también por eso, para evitar la respuesta inmunitaria que podemos tener nosotros al estar expuestos a otros adenovirus. Aunque no, si utilizasen un adenovirus humano que no hubiésemos, que no nos pueda infectar, como hemos estado expuestos a varios adenovirus también humanos, se puede reconocer por nuestro sistema inmune y encima de memoria, por lo tanto la respuesta puede ser muy bestia y no valer de nada esa vacuna. Por eso también se utiliza de chimpancé en el caso de la de Oxford. Míralo con el Minion, qué mono. Yo era más fan del Kylo Ren y el Darth Vader, por eso ya... Se habla mucho últimamente de que están apareciendo nuevas cepas y variaciones del virus, ¿no? ¿Cuánto se tardaría en crear otra vacuna si apareciera una nueva cepa? Esto ya sé que es una pregunta así un poco abierta, pero queríamos crear así un poco de debate al respecto. Bueno, yo hoy que me he actualizado sobre la vacuna de Oxford porque he subido
el post, he estado leyendo que en Sudáfrica han decidido dejar de administrar esta vacuna porque parece que no está siendo suficientemente eficaz frente a la variante sudafricana. Entonces, ahora mismo AstraZeneca lo que ha dicho es que están haciendo las modificaciones y que en teoría en otoño, si todo va bien, tendrán una vacuna adaptada a esta variante. De todos modos, también en el caso de Pfizer o Moderna, tratarse de moléculas de RNA mensajero, ARN mensajero, se puede modificar de manera muy sencilla la secuencia haciendo los cambios en aquellas letras donde ha cambiado el virus de la espícula y sencillamente solo cambiando esa secuencia, manteniendo todo el resto de la composición de la vacuna, se puede hacer los cambios relativamente rápido. Esto es cierto, sí, Didi. No, te dejo. No, iba a decir que eso es cierto, pero además también el hecho de que se genere toda la proteína con el RNA. Hay que diferenciar aquí entre proteína y antígeno, no es lo mismo. Una proteína puede tener múltiples antígenos. Claro. Entonces, al generar toda la proteína, el cuerpo va a reaccionar generando anticuerpos contra múltiples antígenos. Claro, la probabilidad de que haya una cepa de que mute lo suficiente como para que todos estos antígenos pasen a ser irreconocibles es bastante baja. Sí que es cierto que se ha notado una reducción de la eficiencia posiblemente en la variante sudafricana. Has dicho que era de Oxford, ¿no? Esto no se ha probado en la de Pfizer y en la de... Bueno, han dejado de inyectar la de Oxford, pero la de Pfizer y la de Moderna. Alfredo, dilo tú, que te veo que vas a decirlo. No, es que hoy el dato es de hoy. Con la de AstraZeneca se reduce a un 10% la eficacia. A un 10%. Entonces, ha salido un médico de Sudáfrica, que no sé si lo han publicado, han hecho una colaboración Oxford-Sudáfrica y han dicho que se reduce a un 10%. Entonces, han dejado de administrarla directamente. Vale. Pfizer y Moderna sí que habían hecho pruebas con la de Sudáfrica, sobre todo Moderna, que fue la primera, y se reducía... A ver, los anticuerpos se unen, pero dejan de unirse con tanta fuerza. Entonces, claro, dejan de neutralizar tan eficazmente. Entonces, y luego se ha visto la eficacia de Pfizer en algunos países donde pueden ser estas variantes más frecuentes, que baja un poco, baja un 60%. Todo junto, lo que a mí me hace pensar, y a lo mejor no es la pregunta que planteabais, es que van a ser probablemente más potentes, más enérgicas las vacunas que se pongan frente a todo el virus, no las que van dirigidas exclusivamente frente a esta proteína en la que se está centrando toda la presión selectiva, porque es la proteína de entrada del virus a la célula. Entonces, el virus, lógicamente, en sus errores intenta mejorar. Y a lo mejor le interesa menos la proteína de la nucleocapsid y de otras proteínas de la estructura. Entonces, cuando tengamos vacunas, y a mí me gustaría ver la de Sinovac, que creo que es de ese tipo, que es inactivado, virus inactivado, sí, ver resultados, pero no han publicado todavía. Entonces, cuando los publiquen veremos. Pero a mí me parece que esas vacunas, y en 3 días están las españolas, las de tanto la del grupo de Juan Essola como la del grupo de Juan García Mariano Esteban, y alguna más de ese tipo. Yo creo que son esas dos las que hay en España, porque hay alguna más de adenovirus y de RNA. Pero sí que me gustaría reincidir en lo de Lucía, que es el hecho de la ventaja de las vacunas de RNA es esto, ¿no? Que las modificaciones que se pueden llevar a cabo son muy simples, con bajo costo, y pasar de un tipo de vacuna a una otra a nivel industrial sería mucho más sencillo que si se tratara de virus inactivados, por ejemplo. Entonces, esto acortaría bastante los plazos si hubiera necesidad de cambiar de vacuna. No sé si... tema. ¿Alguien más? Estoy dejando en pendiente un montón de cosas, pero sigue. No, yo lo que quería comentar sobre todo es la vacuna de Luis en Juanes que has comentado, que también me parece, bastante curiosa la administración, que la idea que tienen es que sea inhalada para que actúe directamente sobre las mucosas y de esta manera evitar de manera más eficaz que se multiplique el virus y reducir así la probabilidad de contagio también, porque es la zona por la que
contagiamos. Pero sí que es verdad que, Alfredo, la parte de la inmunidad secretora y la inmunidad sistémica, porque claro, cuando nos inyectan una vacuna a nivel intramuscular tenemos una respuesta a nivel sistémico, pero en el caso de que fuese inhalada sería solo secretora o también tendría el mismo efecto que en el caso de las intramusculares. No, esperemos que sea mixta. Lo que pasa es que aquí hay una cierta controversia sobre la administración oral o intramuscular. El virus entra por vía aérea indiscutiblemente, ¿no? Y entonces estimula la inmunidad de la zona de entrada y esto llega a sangre, para que nos entienda todo el mundo. Uh-huh. Y al revés, lo que estamos haciendo ahora con la vacunación en la intramuscular va a llegar a sangre antes que llegar a mucosas. De hecho, no estamos mirando, y no se está haciendo bien en este sentido, mirar la IgA, que es el anticuerpo especial que neutraliza las infecciones en mucosa, no se está haciendo, y en sangre también está representado y no se está haciendo. Yo llevo diciéndolo todo el tiempo que por qué no se está haciendo, porque para este tipo de virus sería muy interesante, porque la IgA es de primera vía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muchos individuos que les vacunemos intramuscularmente es posible que acaben produciendo IgA y tengan algo de IgA, pero no se está viendo, pero seguro que hay alguno. Pero muchos otros, pues probablemente se queden con una IgG en sangre. Entonces, estos que tengan la IgG en sangre van a estar protegidísimos, pero eso no va a restar que durante a lo mejor un par de días tengan algo de replicación del virus en vía respiratoria. Y esto es lo que nos convierte, a pesar de estar vacunados y protegidos, en posiblemente infecciosos en caso de estar en contacto. Por eso se indica y se insiste mucho que a pesar de estar vacunado no hay que rebajar las medidas de precaución y de higiene y de prevención porque puedes contagiar y transmitir. Yo entiendo que lo de Juanes si funciona será un éxito, pero va a ser probablemente de las últimas. Claro. En el camino puede haber otras que no se puedan administrar oralmente antes que intramuscularmente y también puedan hacer ese mismo tipo de efecto. Bueno, pues si queréis pasamos a preguntas de la gente, que nos quedan 10 minutillos. ¿Os apetece? Sí, a mí me encanta contestar. Sí, por supuesto. Venga, va. Porque nos pregunta aquí Laifaya. Dice que le tocaba la segunda dosis de la vacuna y que desde ayer está con fiebre y que le van a hacer la PCR mañana. Y dice, en caso de ser positiva, tengo que vacunarme. Y que si pasa algo, si pasan más de 3 semanas en caso de ser negativa. Dice que está muy perdida. Es que lógicamente esto genera confusión. Me imagino que cuando hace esta pregunta es que es profesional sanitario. Además, ¿no? Probablemente. Porque son los que se están poniendo ahora las vacunas. Si es positiva la PCR no se debe vacunar en este momento de ninguna de las maneras. Cuando uno está enfermo no se debe vacunar. Enfermo de enfermedad infecciosa. Lo que debería hacer es, si es positiva, pasar el tiempo de cuarentena, que serán probablemente 10 días. Si en esos 10 días los últimos 3 no tiene síntomas clínicos, le darán de alta y ya se la considerará no infecciosa. A partir de ahí se la puede poner y se la debe poner en el periodo máximo de 42 días desde la primera dosis. Porque, bueno, supongo que se ha puesto Pfizer, que es la más administrada en España, debe mantenerse ese periodo. Como mucho, yo se lo estiraría a 42 días después de la infección, que parece que ha sido posterior, si es que está infectada, ¿eh? Que eso habrá que verlo. Sí, si puedo hacer una subpregunta de esto, ahora que has mencionado los 42 días, en el caso de que hubiese alguien que no se administra la segunda dosis en este margen, ¿cómo se debería proceder? Pues es una muy buena pregunta para la que no hay respuestas. El ensayo está protocolizado a los 21 días, de la dosis segunda de la primera, y por variabilidad y tal lo tienen estudiado que es seguro entre 19 y 42 días. ¿Qué pasa si la pones a los 50? Pues no lo sabemos. Lo más probable es que funcione bien, pero está fuera del rango que se ha ensayado y por lo tanto te arriesgas a que no funcione. Claro. A mí me parece una locura la decisión esta que ha tenido Gran Bretaña de poner solo la primera dosis y no poner la segunda, porque puede dejar a mucha gente parcialmente inmunizada y esto le da puertas al virus para seguir mutando y seguir haciéndose más virulento. Entonces, claro,
es aconsejable ponerse la segunda dosis. Y ya te digo, en el plazo que sabemos que funciona. Lo otro es arriesgarse. Claro. Claro. Bueno, voy a tener que filtrar preguntas porque sois muchos y son muchas preguntas, pero voy a coger así las que más me llamen la atención. Dice aquí que si se detectó algún caso de coinfección de COVID y gripe a la vez. Para mí, Sí. Alfredo, bueno, si tienes datos al respecto. no, datos no tengo, pero hay que decir que la gripe prácticamente se ha quedado en cero. No ha desaparecido, pero ha disminuido drásticamente. Y tanto en el hemisferio sur como ahora nosotros, esto es absolutamente entendible y era una de las cosas que se pretendía evitar con la vacunación que se recomendó para la gripe más que nunca, el que pudieran coincidir una persona con las dos infecciones. Pero es verdad que los bichos, los microbios, los virus en este caso, compiten también entre sí por hacerse con el sitio. Entonces ha ganado la partida en este invierno, la ha ganado el coronavirus. Entonces yo no descartaría que haya habido una coinfección, pero yo no he visto nada publicado, ¿eh? No he visto a nadie que lo haya comunicado ni lo haya dicho. Dicen por aquí que desde el punto de vista inmunológico, los que han pasado el COVID han adquirido inmunidad de forma natural, pero no se ha planteado no vacunar a esas personas o que solo recibiesen una de las dosis. Y que quizás sí se conseguiría vacunar a la población de forma más rápido, ¿no? O llegar a la inmunidad de grupo antes. Yo lo llevo diciendo muchas semanas esto. Muchísimo. No sé, es que de verdad, si te escucharan ya estaría esto, vamos. Yo Entre lo de las llevo IgA, muchas semanas que de verdad las personas que han tenido la infección no deben estar en lista de vacunación en este momento. Y si hay dudas, se les miden los anticuerpos, y si hay anticuerpos no se les vacuna. Quiero decir que tenemos las herramientas. Claro. Pero la otra parte que preguntaba, lo de la inmunidad de rebaño, también he hablado sobre, bueno, esto que me ha preguntado, si queréis, lo he publicado el lunes en The Conversation, y es un artículo que yo creo que está bastante bien explicado. Esta situación, yo he pasado el virus, cómo hacerlo. Hay un artículo ya que está en revisión en el que han estudiado esto segundo que preguntaba esta persona, que es personas que se han infectado les ponen solo una dosis. Tienen inmunidad de sobra, para aburrir, con solo una dosis. Es decir, que si alguien está en esa situación y se quiere ahorrar la segunda, que se la ahorre. Pero el problema es que lo dejan a decisión personal. Y hay gente que no quiere dejar de ponérsela por el miedo de que si hay algún carné o pasaporte vacunal, no se lo den si no se ha puesto las dos. Entonces, bueno, es un poco este rollo. Pero es importante, la inmunidad de rebaño que la han mencionado, solo tiene sentido cuando la vacuna, digamos, esteriliza a la persona, que era lo que hablaba antes Laura. Tienes anticuerpos ya en vías respiratorias, de modo que es seguro que no se va a reproducir en tu organismo el virus. Todos los que son respiratorios, las enfermedades respiratorias tienen este problema, que algunas te protegen las vacunas, pero no te dejan estéril y tú puedes transmitir el virus. Entonces, esa inmunidad de rebaño, el 70% que se ha estimado, se queda corto el 70%. O sea, si contamos que las vacunas no son por 100 eficaces y que realmente la vacuna no produce el que no transmitas, la inmunidad de rebaño necesaria es muchísimo mayor. Ya Fauci, que es el asesor del presidente de Estados Unidos, dijo del 85 al 90% estimaba. Bueno, dicen por aquí que alguien que leyó que sería recomendable que los sanitarios que se vacunen deberían tener una baja de 10 días para que su sistema inmune se acostumbre, ¿no? Y no sé, dice, y serían más susceptibles a infectarse, sobre todo al estar expuestos. ¿Es cierto? Me temo que no. Si cada vacuna que nos ponemos pedimos una baja de 10 días, la hemos liado. Pero es que no es solo eso, sino que si encima todos los sanitarios tienen que darse la baja, pues entonces es que no tendríamos sanitarios. O sea, aquí el problema del colapso de las clínicas sería mucho mayor. Claro, es que ya después de un año trabajando sin respuesta inmune, pues ahora ya 10 días. Precisamente hay esta presión por vacunar a todos los sanitarios cuanto antes posible, porque esto no tenga que suceder, que hayan bajas por enfermedad. Sí, yo creo que esto también es a raíz de que a muchos la segunda dosis les está sentando peor
Y bueno, esto tiene explicación, que es porque el sistema inmune como que se refuerza, entonces la respuesta es pues más fuerte, por así decirlo. Y además también yo creo, Alfredo, ¿tú qué crees? La situación ahora que tienen de estrés y de sobretrabajo y tanto estrés psicológico como físico, esto también les puede afectar a la hora de la respuesta a la vacuna, o sea que su cuerpo no esté tan fuerte como para no tener esos efectos secundarios, vamos. No, yo creo que en general estamos todos, no solo los sanitarios, que más, estamos toda la población muy ansiosos, muy tristes, y esto nos hace estar inmunodeprimidos. O sea, el ánimo, el estado de ánimo influye por los corticoides, inhiben la respuesta, el cortisol inhibe la respuesta inmunitaria, se producen de modo natural. Entonces estamos todos probablemente inmunosuprimidos, así que yo recomiendo aquí cuidar hábitos, sueño, higiene, alimentación, algo de ejercicio físico. El estrés no se puede evitar, pero buscar actividades relajantes que se generan endorfinas. Las endorfinas son inmunoestimulantes. Entonces, bueno, todo esto. Y los sanitarios, efectivamente, ya se vio que los que habían pasado la enfermedad en la primera dosis se ponían algunos muy malitos, pero es que son personas que han estado en contacto con mucho virus, es decir, que a lo mejor han tenido reinfecciones asintomáticas que ni se han enterado. Tuvieron la primera, la pasaron mal y luego han estado en contacto con virus y han estado permanentemente expuestos y generando anticuerpos. Entonces, cuando se han encontrado con la vacuna ya les ha pegado un chute. Entonces, han tenido efectos adversos y luego mucha gente ha tenido en la segunda dosis todavía más de pedirse una baja de un día porque se pone muy mal. Pero lo que sí es verdad que en todo, no está documentado por la propia ficha técnica de Pfizer, pero en mi entorno, la gente que me lo ha comentado, que dura un día, duran 12 horas un día los síntomas, es decir, enseguida remiten. Esto es una cosa que es muy intensa, pero desaparece en 24 horas. Entonces, bueno, también tomándose un paracetamol no pasa nada. Yo no tomaría preventivo, que hay mucha gente que lo recomienda, no creo que haga falta tomarlo preventivo, pero si tienes algún malestar, alguna sensación de fatiga, de fiebre, de dolor muscular, tómatelo y mejoran. Claro. Bueno, Alfredo, se nos acaba el tiempo. No sé si te apetece una preguntita más o cerramos ya por hoy. Lo que vosotros queráis. Yo he dejado aquí todo el set montado y no hemos sacado nada. Bueno, es que me parece muy importante una cosa que es un artículo de Science de enero y que yo creo que son muy buenas noticias y que ha pasado un poco desapercibido. Lo de las superficies. Lo de las superficies es lo reciente, ¿no? Que nos hemos obsesionado con las superficies. Yo es que quería hablarlo, pero digo, a ver si lo dice él o no, pero no sé si es eso, pero es que yo me gustaría hablarlo porque también hay gente que está muy obsesionada con esto. Lo que quería decir es que hay 4 jinetes del apocalipsis o 4 ases de la respuesta inmunitaria adaptativa de la de élite que se forman, que los voy a enseñar un segundo, que son los linfocitos T colaboradores, que son los que controlan toda la respuesta inmunitaria, deciden qué es lo que hace falta en cada caso. Bueno, estos, uno. Los T asesinos o T citotóxicos, que son los que matan a células infectadas. Las matan, aunque sean propias. 2. 3. Los linfocitos B, que son las madres de los anticuerpos. Aquí se están conociendo los anticuerpos, pero las células que producen estos anticuerpos son los linfocitos B. Y 4, por supuesto, los anticuerpos. Entonces, en este Science, en enero, en un estudio bastante grande ya, se ha visto que 10 meses, no 1 ni 2, 10 meses después de la infección, el 95% de las personas tienen alguna de estas 4 piezas. A mí me parece que es la mejor noticia que podemos dar. Es decir, el sistema inmunitario está funcionando y 10 meses después de haber estado infectado tenemos alguno de los elementos de la respuesta inmunitaria circulando en sangre, de modo que si yo tengo otra infección van a actuar muy rápido. Aunque nos fijemos solo en los anticuerpos y de hecho no todo el mundo los tiene porque algunos se pierden. Y algunos, como hemos comentado durante hoy la charla, son IgA que nos están midiendo. Bueno, pues a pesar de todo esto, el 95% funciona. A mí me parece que esa es la mejor noticia y esto además va en concordancia con otra cosa que también está clara y es que reinfecciones reales, recontagios, hay unos pocos centenas documentadas de un montón de millones de contagios. Es decir, que todo parece indicar que es una inmunidad de momento robusta. Así que
dentro de los desastres y las necesidades de los desastres de las variantes, de las necesidades de vacunas que no tenemos, hay una buena noticia y es que la inmunidad está funcionando razonablemente bien. Esto realmente es muy positivo y me alegro muchísimo de que lo hayas comentado, porque es que aún así, a día de hoy sigue habiendo estas dudas, llámale pseudociencia o llámale simplemente temor, ¿no? A lo que estamos viviendo. Pero realmente, es como tú dices, son muy buenas noticias que se haya podido saber esto. Es que, a ver, yo entiendo el temor, las dudas, esto ha destrozado muchas vidas económicamente, Sí, sí. Sí. anímicamente, o sea, yo todo eso lo entiendo, pero no podemos renunciar al conocimiento de la ciencia y en el fondo la ciencia nos va a sacar de una manera o de otra, antes o después. Lo que estaba comentando Laura hace un minuto es súper interesante. Nos hemos centrado gente obsesivamente en limpiarse los zapatos cuando vuelve de la calle, cuando la posibilidad de contagiarnos por contacto con una bolsa de un alimento o por haber pisado una superficie es prácticamente nula y en cambio no estamos ventilando bien las casas, que ese sí que es el punto. Es que no sé por qué se ha insistido tanto en limpiar y tan poco en ventilar. No sé por qué ha costado tanto aceptar que el coronavirus también se puede transmitir a través de los aerosoles, porque ha sido una cosa que a la OMS le ha costado mucho aceptar. La verdad es que hay bastantes evidencias ya y creo que todos conocemos algún caso de decir, pero si yo estaba a la distancia con mascarilla, al final con aerosoles, mi madre se ha contagiado, es sanitaria y va con el EPI todo el día y al final se ha contagiado en el trabajo y es que es así. Y se ha centrado mucho la atención en limpiar superficies y bueno, pensaba que lo del Science era esto porque ha salido pues en la parte más divulgativa de Science un artículo donde pues hace una revisión de un montón de estudios donde no hay ningún estudio que demuestre la transmisión por superficies y además, de hecho, creo que la OMS, si no me equivoco, ha emitido un comunicado de que se dejen de gastar ya tanto dinero en fumigar o en utilizar productos que yo aquí en el pueblo fumigan aún con un tractor las calles, que yo cada vez que lo veo me pongo negra. Y que se centre más en comunicar la importancia de ajustar bien la mascarilla, porque esto también es algo súper importante, la importancia de ventilar y todo lo que realmente está provocando los contagios y no lo de tanto de limpiar las superficies. Y luego la gente me dice, pero si esto es así, ¿por qué nos insisten tanto en lavarnos las manos? Pues hombre, una higiene de manos es totalmente fundamental con y sin coronavirus, o sea, no es solo por coronavirus. Así que yo espero que llegue un poco más esta idea de que por las superficies no hay tanta transmisión y que ya se empiece la gente a concienciar con la ventilación. Que sí que es verdad que en clases, universidades, todos se están helando de frío, pero bueno, esto está consiguiendo evitar, supongo, contagios a la hora de ventilar bastante bien. Sí, en nuestra universidad, por ejemplo, ha habido algún brote, pero no ha sido ninguno en las aulas, han sido en mediaciones, en colegios mayores, en pisos, en pisos de estudiantes. Residencias. Claro. Bueno, chicos, yo creo que lo tenemos que dejar por aquí, que ya nos pasamos 5 minutillos de tiempo. Alfredo, un placer. Lucía, siempre encantados. Jordi, igual. A ti te veo todos los días. Exacto. Así que nada. Nos comunicamos. ¿Perdón? Muchas gracias. Yo tiraría aquí una hora más ahora, ¿vale? ¿Sabes? Pero... Sí, nosotros igual. Pero igual. Hay que seguir. Pero igual que Maru, para mí ha sido un placer compartir esta mesa redonda con vosotros dos otra vez, Lucía y Alfredo. Espero que os vaya todo muy bien y muchas gracias por todo. Gracias a vosotros gracias. Y sin ciencia no hay futuro. El 11, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. No se os olvide. Sí. Yo voy a estar a tope en las redes con esto, porque vamos, es otro temazo que puede dar para 1 hora o 2, lo de la mujer y la ciencia. Así que nada, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias Alfredo por tu conocimiento y tu manera de divulgar que, vamos, me flipa y ojalá algún día poder llegar a ese nivel. Seguro que sí, tendrás tus propias estrategias. Bueno, chicos, despedimos. Un saludo. Un saludo a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.